Bueno, buenos días chicos. Vamos a repasar un poco el concepto de mol y un poquitín cómo se relaciona el mol con los gramos, con los átomos, con las moléculas, incluso, algo que no conocéis hasta ahora, cómo se puede relacionar con el volumen siempre que se trate de un gas en condiciones normales. Bueno, la base de todo, el centro de todo, como siempre os lo puse ya en cursos anteriores, es un mol. Un mol se relaciona mediante el número de Avogadro con moléculas. A partir de ahí puedo relacionarlo con átomos y también puedo relacionarlo con gramos de sustancia. Y como dije hace un segundo, también en el caso de gases, siempre que el gas esté en unas condiciones especiales, también se puede relacionar con el volumen. Siempre resulta chocante qué es un mol. Un mol no es más que un sistema de referencia de medidas para todas las sustancias que hay en la naturaleza, especialmente, evidentemente, cuando trabajamos con sustancias muy pequeñas, moléculas, átomos, iones. No es más que un sistema de referencia, como para medir distancias utilizamos el metro o para medir pesos utilizamos la balanza y para ello siempre utilizamos el concepto de kilogramo. Realmente sería un concepto de masa, no de peso. Bueno, pues un mol no es más que el número de átomos, iones o moléculas que contienen 12 gramos del isótopo de carbono 12. Es decir, una paranoiada que realmente no importa. Lo que quiero decir es que es prácticamente imposible pesar átomos o moléculas porque son muy pequeñas, entonces utilizamos una unidad, que es el mol, muchísimo mayor. Es decir, nos sirve para relacionar el mundo muy pequeño, el microscópico, con el mundo mucho más grande, el mundo macroscópico. Y sabemos, lo descubrió un tal Avogadro en el siglo XIX, un italiano, Amedeo Avogadro, que en un mol de cualquier sustancia hay 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas, en lo cual hace un sistema de referencia muy sencillo. Es decir, un mol de lo que sea, de carbono, de hierro, de metano, de fosfina, tiene 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Luego, las moléculas y los átomos se relacionan bastante bien, pues conociendo la formulación del compuesto. Por ejemplo, si es una molécula de agua, sabemos que en una molécula de agua hay 3 átomos. 3 átomos serían, aquí lo puse mal, serían 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si ahora trabajamos con metano, que es CH4, lo formulamos, CH4, y sé que en una molécula de CH4 hay 5 átomos, 4 y 1, 5, de los cuales 4 son de hidrógeno y un átomo es de carbono. ¿Que cogemos CO2? Pues en una molécula de CO2 hay 3 átomos, 1 de carbono y 2 de oxígeno. Es decir, pasar de moléculas a átomos o bien de átomos a moléculas se sabe formulando. Este sentido que vemos aquí, siempre el sentido doble de las flechas nos indica que, por ejemplo, si yo quiero pasar a gramos y tengo átomos, los átomos los paso a moléculas, las moléculas a moles y los moles a gramos. ¿Que me dan litros del gas en condiciones normales? Y me piden un número de átomos. Pues tendré que pasar los litros a moles, los moles a moléculas y las moléculas a átomos. Siempre es el sentido de las flechas, que es un sentido reversible. Y repito, siempre un mol en el medio. Bueno, ¿y qué relacionan moles con moléculas por el número de Avogadro y con átomos? Bueno, ¿qué es esto? Esto es casi lo más importante, o lo que más se utiliza en problemas, o lo que más sentido le damos, lógicamente, que es la relación que hay entre moles y gramos. Porque nosotros estamos acostumbrados a pesar en una balanza gramos. Bueno, pues un mol de cualquier compuesto es el peso molecular en gramos. Es decir, cojo el peso molecular de la sustancia, acordaros cómo se hace, con sus números másicos, sumándolos, y llegaré perfectamente a calcular los gramos. Bueno, pues la mejor manera, como siempre, una vez que tengamos este esquema de aquí, la libreta del curso pasado, ya que esto lo trabajasteis en tercero de la ESO, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer ejercicios. Y como siempre, haciendo algún ejercicio se entiende bastante mejor. Vamos a poner, por ejemplo, el siguiente enunciado, donde hay un mayor número de átomos. En 3 gramos de amoníaco, en 15 litros de CO2 en condiciones normales, o bien en 4 moléculas de metano. Bueno, empezamos con el dato que me da el problema, siempre es lo mismo, y lo escribo. 3 gramos de amoníaco. Estamos aquí, gramos. ¿Qué me piden?
átomos. Es decir, tengo que ir aquí, aquí y aquí. Voy en el sentido de las flechas. En primer lugar, ¿cómo se pasan o cómo se relacionan los gramos con un mol? Pues un mol es el peso molecular en gramos, lo dice ahí. Bueno, ¿cuál es el peso molecular del amoníaco? Acordaos cómo se hacía el peso molecular. Para ello nos tienen que dar los números másicos, es decir, la masa del compuesto, los protones y neutrones, y lo que hago es sumarlo. Es decir, si aquí es amoníaco, en el amoníaco hay peso molecular, lo calculo aquí, hay un nitrógeno, y lo multiplico por su número másico. El número másico, os lo escribo aquí, es 14. Es decir, 14 por 1. Ya tengo el nitrógeno. Ahora seguimos con el compuesto. Ahora hay 3 hidrógenos. Pues pongo 3 y el número másico de cada uno de ellos, es decir, lo que pesa cada átomo de hidrógeno es una unidad de masa atómica, 1. 14 por 1 más 3, me sale 17. 17 unidades de masa atómica, pero al relacionarlo por la definición de mol, sé que en un mol de amoníaco habrá 17 gramos en peso molecular. Fijaos que lo hago aquí, factor de conversión. Si hiciera la operación, tendría los moles de amoníaco. Ya estoy aquí en moles, pero quiero llegar aquí. Bueno, pues de moles paso a moléculas. Un mol, fijaros que para que se vayan, tiene que estar aquí abajo. En un mol de amoníaco habrá 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Ya llegué aquí, ya estaré aquí. ¿Qué me piden átomos? Ya acordaros cómo se hace. Mirando el compuesto, me dicen amoníaco. El amoníaco en una molécula, en una sola molécula de amoníaco, fijaros que puse aquí, es decir, esta relación que os había recordado aquí. ¿Cuántos átomos hay en una molécula de amoníaco? Un nitrógeno, 3 hidrógenos, es decir, 3 más 1, 4. Por lo tanto, en una molécula de amoníaco habrá 4 átomos. Hago la operación y sabré que en esos 3 gramos de amoníaco hay todos estos átomos. 4,2 por 10 elevado a 23. 4,2 por 10 elevado a 23, eso es. Bueno, y está el apartado A. Vamos al apartado B, que es un poco lo nuevo. 15 litros de CO2, es decir, en CN significa condiciones normales. ¿Qué significa? Que se descubre que en un mol de gas, siempre que sea un gas, solamente sirve para el gas, si ese gas está a una presión de una atmósfera y una temperatura de 273 Kelvin, es decir, 0 grados centígrados, ese gas se dice que está en condiciones normales. Y todos los gases. Se ha demostrado y descubierto experimentalmente. Todos los gases a una atmósfera y a 0 grados centígrados o 273 Kelvin van a ocupar 22,4 litros de volumen. Lo que pongo aquí, 15 litros de CO2, sé que 22,4 litros es un mol de CO2. Y ahora ya como siempre, ¿qué me piden átomos? Bueno, pues los moles los paso a moléculas, un mol, tantas moléculas, siempre es un mol, siempre es un mol, tantas moléculas, y al llegar aquí, ¿qué sé? Que una molécula de CO2, ¿cuántos átomos tiene una molécula de CO2? Un carbono, 2 oxígenos, es decir, 3. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio, haciendo todo el factor de conversión, podéis hacerlo 1 a 1 en tercero. Al principio soléis empezar 1 a 1, los factores de conversión. Si queréis, en vez de hacer todos uno a continuación de otro en forma de línea, queréis hacer 1 a 1 a 1 sin problemas. Pero el resultado tiene que ser el mismo. Evidentemente, la ventaja que tiene esto es que no perdéis decimales. De la otra manera, observaréis que el resultado sale muy aproximado, pero no idéntico. Bueno, pues entre estos dos, ¿quién tiene mayor cantidad? Fijaos el enunciado. ¿Tiene más cantidad de átomos? Pues fijaos que el apartado B, 15 litros de CO2. Y por último el apartado C, que es muy sencillo en estos momentos ya, solamente 4 moléculas de metano, es decir, muy pequeño. Una molécula de metano, recordar que las moléculas se relacionan con átomos, a partir de una molécula siempre, pues una molécula de metano tiene, lo hice mal, 4 y 1, 5, por lo tanto serían 20 átomos. Fijaros, una cantidad muy pequeña, una molécula es muy pequeña. Fijaros, una molécula de metano, 5 átomos. 4 más 1, 5. Evidentemente, la respuesta sería el
el apartado B.